que se deje purificar con la penitencia y el ayuno, la oración y la caridad. Con la penitencia y el ayuno, la oración y la caridad. Muy buenas tardes, apreciados oyentes. En esta jornada nos encontramos de nuevo a esta hora con la doctora Katiuska Villasmil para hablar de la medicina de Santa Hildegarda de Bingen. Estoy muy contento, doctora, con mi saludo cordial. Buenas tardes. Estoy muy contento porque revisé el YouTube y hay cerca de 3.000 personas que nos han acompañado en la pasada audición, de modo que creo que interesó mucho el argumento. Bien, vamos a seguir hablando de cómo sanar con esperanza. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo pasamos esta semana? De verdad, muchísimas gracias, padre. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo. Yo aprovecho aquí para saludar a la audiencia de Radio María. De verdad estoy muy agradecida con Dios y la Virgen que ella me trajo hasta acá. Y quería aprovechar la oportunidad para pedir la intercesión de nuestra Madre amorosa, que sea ella la que guíe esta charla y que para la mayor gloria de Dios y acercarnos más al Sagrado Corazón de su Divino Hijo, nosotros podamos brindar herramientas que sean realmente inspiradas por el Espíritu Santo. Así es, y tiene que ser así. Saludo a los oyentes en nuestras distintas estaciones de Radio María en Colombia y a quienes nos acompañan a través de las redes sociales en el mundo. Tenemos audiencia en muchos lugares, en Europa, en América, en Estados Unidos, América Latina, de modo que Dios les bendiga y no dejen de participar, de estar con nosotros y si es necesario de enviar sus inquietudes, sus preguntas. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Y vamos a hablar de cómo controlar la ansiedad
según Santa Hildegarda de Bingen. Cómo controlar la ansiedad que nos agobia a todos y que es un enemigo como invisible, pero que está ahí. Doctora, entonces, ¿qué nos enseña al respecto la santa del siglo XII, la doctora de la Iglesia, Santa Hildegarda de Bingen? Sí, en la charla anterior, padre, nosotros hablábamos de las potencias del alma, la memoria, el entendimiento y la voluntad. Santa Hildegarda, en el libro de Sivias, Conoce los caminos, ella también habla del ánimo. Y para ella el ánimo es el resultado de la confluencia de cómo nosotros alineamos la memoria, el entendimiento y la voluntad. Es decir, si nosotros alineamos la memoria, el entendimiento y la voluntad hacia el mal, el resultado va a ser un ánimo irascible. Podemos caer inclusive en amargura, desesperación, tristeza, melancolía. Aquí la santa habla del ánimo según Santa Hildegarda. Ella habla de la amargura, la obstinación y la contumacia, es decir, la dureza de corazón. En esta parte donde ella relata, explica muy bien, y esto lo quiero yo más bien traspolar a la parte práctica, cuando nosotros nos dejamos llevar por la ira, por situaciones en el día a día, y yo lo puedo poner un ejemplo particular en mi caso, que soy médico. Es decir, pongo un ejemplo hipotético. Estoy en consulta médica, tengo 10 pacientes agendados. Y cuando llego a la consulta, resulta que hay 5 pacientes extra que los agendaron mal. Eso me ha pasado, ¿no? Sí. Cuando yo veo esto, y uno tiene de hecho un compromiso, uno a veces termina su turno de trabajo y tiene que hacer otras cosas. Y se ve que hay 5 pacientes allí que los agendaron mal y que están ahí esperando ser atendidos, ¿no? Y que de todas maneras hay que atenderlos. Y que de todas maneras hay que atenderlo. Entonces uno deriva en esto que sucede como una injusticia. Es decir, no puede ser que me esté pasando esto a mí. Entonces uno cae en cólera, que es lo que dice Santa Hildegarda aquí en el ánimo, y después estalla en ira. Y si la persona tiene este temperamento con tendencia a la irascibilidad, y ella habla de los humores, como la bilis negra, la bilis amarilla, todo eso influye en el temperamento. Que el temperamento es algo que nosotros no podemos cambiar, eliminar, pero sí podemos controlar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la reacción si nosotros nos dejamos llevar por la ira? Sería, bueno, no voy a ver a ningún paciente, que agenden, que se regresen a sus hogares y listo. O sea, y esto no puede ser así, y uno se cierra y uno cae y estalla en cólera, en ira. Entonces, ahí estamos haciendo caso a estas insinuaciones demoníacas que nos llevan a la división y no a la unión, ¿verdad? Porque obviamente Dios lo que quiere es la unión. Entonces, Además, la bilis se altera. Exactamente. Y eso es lo que nos enferma. Entonces, el buen humor, entonces, es muy bueno, muy oportuno, doctora. Claro que sí. Cuando nosotros nos dejamos llevar por la ira, y ahí Santa Hildegarda de hecho habla de que una de las mejores formas de dominar ese temperamento es permitir la ofensa, no resistirse, sino que permitirla, y si es posible en el silencio. Obviamente hay que respirar profundamente y hay que pensar y tener consciente. Uno tiene que primero tener consciente que es irascible, que tiene ese vicio de la ira. Gracias a Dios está el sacramento de la reconciliación, donde nosotros siempre terminamos confesando los mismos pecados. O sea, sabemos en qué estamos cayendo. Y es ahí donde uno dice, ok, me equivoqué hoy, pero el día de mañana cuando me pase esta situación en particular o una situación parecida, yo voy a empezar a implorarle y voy a mirar a Dios en ese momento, en ese contexto en particular, para que nos podamos dominar. Y eso lo podemos hacer, porque eso lo he hecho yo. O sea, yo tengo ese temperamento melancólico-colérico, con lo bueno del melancólico y lo malo del colérico, y he podido hacer esto a través de las potencias del alma, precisamente a través de la memoria, el entendimiento y la voluntad. Creo yo en ese asunto que debemos pedir una gracia a Dios, ¿no? Me va a dar ira, me viene un mal recuerdo, un rencor, lo que sea. Señor, yo sé que me hago daño a mí mismo cuando permito que esos sentimientos aparezcan. Distráeme en otra cosa, ¿no? Bueno, porque el rencor
A ver, el señor, bueno, ya ahorita hago el análisis teológico, ya les voy a decir una cosa, no me anticipo. Entonces, muy interesante, muy interesante. Sí, y de hecho ya después, cuando nosotros nos pasamos a hablar, hay una visión de Santa Hildegarda en el libro de Sibias que habla del lamento del alma que a Sion regresa desde el camino del error. Es decir, cuando nosotros caemos en desesperación, que es lo propio de la ansiedad, y esto ya lo comentábamos en la charla anterior, estamos envueltos en tinieblas, ¿no? Esa imagen dantesca que nos describe Santa Hildegarda, cómo están las montañas de azufre, en esa angustia y en esa desesperación. Quería comentar precisamente mi testimonio de vida, de conversión, ¿no? Cómo fue que yo llegué acá. Y es que durante muchos años, padre, yo he sufrido de ansiedad, desde mis 14 años, inclusive de depresión. Tuve un intento de suicidio a los 15 años. Estaba sola en mi casa, pero ahí fue donde escuché por primera vez. Creo que era la Virgen la que me habló en ese momento, porque yo tenía el cuchillo. O sea, ya lo tenía. Y escuché esa voz que me decía, no lo hagas. Todo tiene solución. Esa fue la primera vez que tuve un acercamiento de ese tipo. Nunca supe qué era lo que había pasado, pero sí me extrañó. Y eso literalmente me hizo retractarme, ¿no? Durante mucho tiempo en mi vida sí he sufrido ansiedad. He sufrido inclusive ataques de pánico. Pero lo más fuerte que me pasó fue a raíz de mi conversión. Creo que eso medio lo comenté cuando usted me hizo la presentación, ¿no? de este programa. Y es que una de las primeras cosas que me sucedieron es que me suplantaron la identidad, me robaron, me hackearon las cuentas después de un viaje que hice a Ecuador y regresé acá. Yo en Semana Santa no estaba en los caminos de Dios, hacía cualquier cosa menos ir a la iglesia. Y en ese viaje, cuando vine de regreso, estaba todas mis cuentas hackeadas, mis redes sociales, cuentas de correo, cuentas de banco, o sea, todo. Fue terrible ese hackeo, ¿no? Y después de eso fueron varios meses. Después de eso me llaman de mi trabajo para decirme que estaba despedida. Y después me llaman, bueno, antes de eso ya me habían llamado en mi casa, estaba viviendo arrendada. Y me dice la señora que tenía que desocupar, porque ya tenía que vender el apartamento. Entonces era una cosa que pasaba en un mes, y al otro mes otra cosa, y al otro mes así fue. Y ya después, lo último fue cuando yo estaba buscando dónde mudarme, estaba sin trabajo, estaba sin dinero porque me habían robado, estaba hackeada, o sea, era todo junto, ¿no? Yo estaba en unión libre, porque como estaba por fuera de los caminos de Dios, o sea, era completamente, estaba con esta persona, y a él le sale por fin un trabajo. El motivo de nuestras discusiones era que él no trabajaba, y él le sale un trabajo en Medellín. Cuando estoy yo sola, que tengo que mudarme, estaba con una perra, 2 gatos, o sea, las mascotas, yo sola, la mudanza, el trabajo, todo, él se va, ¿no? Entonces me quedo peor, pero ya después que él se va, la relación de nosotros se termina. Entonces eso fue otro golpe más. El que faltaba. Sí, el que faltaba. Era como Dios, o sea, permitiendo que mi vida cambiara, o sea, diera ese giro de 360 grados que él estaba esperando que yo hiciera. Padre, yo era una mujer muy orgullosa, muy soberbia, muchísimo. O sea, ahorita me atrevo a decirlo porque es la verdad. Y yo era incapaz de elevar una oración, ni siquiera en esa situación de dificultad. Fue así que mi grito de auxilio fue con mi mamá. Mi mamá ya estaba fallecida, tenía 2 años de haber fallecido de una enfermedad renal en diálisis. Y yo lo que hice fue que me quedé dormida y le pedí ayuda a ella en ese sueño. O sea, soñé que yo lloraba y le decía, mamá, no puedo más. O sea, no puedo más. O sea, yo necesito ayuda. Ahí al día siguiente es que aparece en mi vida la Virgen de Medjugorje. Por eso es que la Virgen de Medjugorje fue la que me convirtió. Ella fue la que me sacó de ese hoyo oscuro. ¿Ya? Porque empiezo a pasar los programas de televisión y de repente dice documental de la Virgen de Medjugorje. Algo en mi interior me decía que tenía que ver el documental. Cuando lo veo, me impresionó tanto que me leí uno de los libros de la Virgen de Medjugorje, que tiene como unas
400, 500 páginas. Yo soy de mucho leer, a mí me gusta mucho leer. Y ese libro literalmente me llevó a hacer la primera confesión después de unos 25 años sin confesión, más o menos. El sacerdote estaba asombrado, o sea, y ahí fue donde la Virgen me fue sacando de todo esto. Uh-huh. Pero cuando yo estuve en ese proceso de tantas cosas que me sucedieron y tantas, por fin, bueno, ya en ese momento me había mudado a mi casa. Gracias a Dios después todo fue para bien porque terminé comprando casa. O sea, es como que era Dios transformándome, o sea, ayudándome a que todo en mi vida cambiara para bien, pues. Y en esos periodos donde yo estaba sola en mi casa, yo empecé a hacer crisis de ansiedad. Yo hacía crisis de ansiedad en el día y en la noche depresión. O sea, era una cosa, pero eran los fines de semana. Yo en el día estaba trabajando y mientras mi mente estaba ocupada no me pasaba nada. Pero llegaban los fines de semana, que yo tengo los fines de semana libres, llegaba el fin de semana, llegaba la tarde y yo empezaba con esas crisis de ansiedad. Y yo decía, pero ¿por qué si estoy en mi casa? Si no está pasando nada, si todo está bien aquí en mi alrededor, si mi casa de hecho me gusta, o sea, ¿por qué me pasa esto? Y entonces yo empezaba con esas crisis de ansiedad en donde yo me veía en una oscuridad tremendísima, horrible, y yo lo que hacía era tomar mi rosario. O sea, yo inmediatamente tomaba el rosario y empezaba a rezar el rosario. El rosario me brindaba paz. Y entonces después otra vez volví a caer. Cuando caía la noche ya no era ansiedad sino depresión. Y empezaba con esos llantos en la noche. Y empezaba yo con mi rosario. Porque yo no hice lo que mucha gente hace cuando uno está pasando por esas crisis así tan fuertes. La gente sale de su casa. O sea, yo vivo sola y yo estaba sola ahí en ese momento. Entonces la gente sale de su casa, se va por una discoteca, se toma, si es posible se cae en la fornicación a raíz de todo eso, buscando como que desahogar, porque eso es lo que normalmente hace. Uh-huh. De hecho, partes de mis familiares que pasaron por situaciones similares hicieron eso. Pero yo lo que hacía era tomar el rosario en la mano y empezaba a llorar y a llorarle a la Virgen. Y yo le decía, Virgencita, ayúdame. O sea, ayúdame a salir de esto. O sea, yo sé que tengo una misión, ya yo tenía clara mi misión para ese momento, pero yo así no puedo. Así no puedo. Ayúdame. Y mis plegarias fueron escuchadas. Yo a las 2 semanas, padre, ya había salido de ese cuadro. A punta de rezar el rosario. Y lo está diciendo una médica, ojo. No la está diciendo y alguien que venía de una experiencia muy de mundo. De modo que es muy creíble. Exactamente. Sí, o sea, fue increíble cómo pasó porque empezaron a cambiar mis pensamientos. Es decir, yo salía de mi trabajo y del trabajo a mi casa pensaba en Dios y en la Virgen. Cuando salía de mi casa al trabajo pensaba en Dios, en la Virgen, y siempre eran pensamientos eran de Dios. Yo me di cuenta cómo mis pensamientos empezaron a cambiar. O sea, los pensamientos negativos que me estaban llevando a esa ansiedad, Dios estaba ahí ayudándome a salir de esa situación. Y fue tanto así que yo logré salir. O sea, salí a flote de eso. No tuve necesidad de caer ni en bebidas alcohólicas, ni en nada. Fue punta a punta de oración. Qué hermoso, o sea, qué hermoso. Y obviamente la Virgen me encaminó después a hacer el taller de oración y vida del Padre Ignacio Larrañaga. Ese taller me terminó de levantar de la depresión en la que estaba en ese momento. Entonces yo traigo este ejemplo mío propio, porque Santa Hildegarda ya tiene una visión de cómo el alma, cuando se aleja de Dios, cae en las tinieblas, cae en esa oscuridad terrible como la que yo estuve. Eso fue hace casi 2 años. Y cómo cuando nosotros nos empezamos a cuestionar, porque aquí la clave, en mi propia experiencia, es cuestionarnos el por qué estamos así. O sea, empezar a preguntarnos qué pasó. Y esto lo dice esta visión de Santa Hildegarda. Pero ¿a dónde estoy yo? O sea, ¿cómo llegué yo aquí? ¿Quién me puede ayudar? O sea, cuando ya uno se ve necesitado, porque aquí lo dice la Santa, de hecho en esta visión ella comenta de que el error en que nosotros caemos y por eso nos desviamos del camino de Dios es por creernos que nosotros solos, por nuestra propia cuenta, podemos hacer las cosas, es decir, el pecado de la soberbia. Cierto.
Ese es el problema. Entonces vive uno según las categorías del mundo y las categorías del mundo son egoístas y mentirosas, falaces. Los placeres son muy pasajeros y entonces como que llega a un punto de saturación y de aburrimiento y de tedio también de lo que da el mundo, que si la persona no tiene un asidero en Dios, pues lógicamente termina en la depresión, en la tristeza. Y por ahí yo voy entendiendo con lo que la doctora Katiuska nos está contando sobre la cantidad de suicidios de jóvenes, ¿no? Entonces la cosa es así. Bueno, entonces a raíz de eso podemos hacer una reflexión desde Santa Hildegarda de Bingen, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de enfocar lo que la doctora nos ha contado en su experiencia, sumamente valioso, muy hermoso, que muestra todo un proceso de Dios. Yo leía por ahí en algún libro que al que Dios ama lo debilita primero. Y decía un biblista que cuando el Espíritu Santo brota en una persona, lo primero que hace es debilitarla. Decía este teólogo, este biblista, que la acción del Espíritu es primero descomponernos totalmente hasta que quedemos como un puñadito de tierra ahí, para volvernos a rehacer desde cero, ¿no? Creo que algo de eso se ha vivido, ¿no? Claro que sí. Y es que hay una, o sea, ahorita me estoy acordando, padre, muchas personas me comentan que ellos sienten que Dios no les escucha la oración, ¿no? Entonces, cuando el alma se siente necesitada y de verdad reconoce que necesita ayuda, implora con ese dolor, con esos gemidos, Dios nos escucha la oración. Pero te pongo un ejemplo de una persona que me llegó a mí, que me dice, yo he ido hasta peregrinaciones y me he arrodillado ante Dios, he peregrinado en todos lados y Dios no me responde la oración. Ella estaba separada, o sea, divorciada, o sea, separada por su esposo, casados por la iglesia, la había dejado por otra mujer. Y él estaba viviendo en unión libre con esa otra persona. Entonces ella decía, es que él tiene que traerme a mi esposo de vuelta. Lo tiene que hacer porque Dios no puede permitir que mi esposo se condene. Entonces yo le dije a ella, ¿dónde está la humildad en esa oración? Porque cuando nosotros le imponemos a Dios las cosas, ¿qué estamos haciendo ahí? Entonces muchas veces nuestras oraciones pueden ser así. O sea, no en base a la humildad, sino en base a lo que nosotros queremos que Dios haga, más bien. Cierto. Bueno, entonces, desde esa óptica, desde esa luz que nos ha dado inicialmente la doctora Katiuska, vamos a mirar el libro de los méritos de la vida de Santa Hildegarda de Bingen, donde nos va a hablar precisamente de la depresión. Ya aquí hicimos una diferencia entre ansiedad y depresión. No son lo mismo, son distintos, ¿no? Entonces, en el Liber Meritorum Vitae dice, comillas, vi luego la sexta imagen de aspecto femenino, cuya cabeza estaba cubierta por un velo oscuro a la manera de las mujeres, y el resto del cuerpo revestido por una prenda oscura. Ante su rostro aparecía una especie de monte de azufre ardiente, y a su derecha y a su izquierda había un monte de azufre de forma parecida, que se derrumbaron en las 125 tinieblas y produjeron un gran estruendo. Y también detrás de ella, es decir, junto a su espalda, se originó el sonido de un fragoroso trueno, y ella, aterrorizada con grandes gemidos y temblores, apretó sus brazos y manos sobre el pecho y se hundió por entero en las tinieblas, diciendo, «Estoy completamente aterrorizada. ¿Quién podrá consolarme? ¿Y quién podría socorrerme y arrancarme de las desgracias que me oprimen? Alrededor de mí está el fuego de la gehenna, y el celo de Dios me ha arrojado en el infierno. ¿Qué me queda sino la muerte? Las buenas acciones no me producen ninguna alegría. En los pecados no encuentro ningún consuelo, y no encontré ningún bien en ninguna criatura». Pues terrible, ¿no? Es la nadidad, la nada absoluta. Ni para lo bueno ni para lo malo, es decir, es el vacío existencial absoluto. Yo creo que esa es la depresión, ¿no? En sí misma.
Es entrar en ese hoyo oscuro y negro que es la desesperanza. Exactamente. Y qué oportuno que hablemos de la esperanza porque es el tema de este año jubilar, ¿no? El tema que ha querido el Papa es el tema sobre la esperanza. Y entonces ya tenemos ese cuadro de esa mujer con esa realidad, esa tiniebla oscura y de repente estos fragores, estas explosiones terribles y luego sentir su total indigencia, su incapacidad. Eso lo ve Hildegarda, ¿no? Siempre acordémonos que es fruto de la visión de Hildegarda, no de especulación suya. Y de nuevo oí una voz de la mencionada nube tempestuosa que contestó esta imagen. Oh esencia de diablo, tú eres esencia de pecado y no sabes y no consideras los grandes bienes que están en Dios. Si buscas cosas buenas en los que no están con Dios, nadie te ayudará a encontrarlas. Pero si vas a la búsqueda del mal en los que no están con Dios, nadie podría decir sobre esto. Dios creó el cielo, la tierra y todas las cosas útiles, y quiso que también el infierno estuviera sujeto a sus órdenes. Toda la recompensa las da Él, y todos los juicios de las malas obras vienen de Él. ¿Por qué te expones a la perdición cuando aún no has sido juzgada? En efecto, los espíritus malvados no reconocen a Dios ni confían en Él. Todas las criaturas secundan los mandamientos de Dios, pero el diablo los rechaza, por lo que ha sido arrojado al infierno y no tiene ningún poder, sino que le corresponde el infierno. Por tanto, nadie que quiera realizar algo bueno se imagina su destrucción, ya que Dios es el bien supremo y no deja sin recompensa las buenas obras. Yo, sin embargo, me siento en el trono de Dios, con los buenos deseos, abrazo con la fe todas sus obras, y al realizar buenas obras llevo en mí toda la tierra. En cambio, tú no haces eso, maldad mortal e infernal, ya que no confías para nada en ningún bien de Dios. ¿Qué te favorecerá este comportamiento? Atraes sobre ti muchos castigos que no ves, y así te juegas la vida con infantil necedad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el problema es, yo por lo que veo aquí, el primer desesperado y ansioso es el demonio. Y él quiere comunicar a las criaturas de Dios su propia amargura. Es llevar a la criatura a que experimente el vacío total, la ausencia de lo bueno y de lo malo. O sea, prácticamente es dejarla en el borde de la muerte, del suicidio, diría yo, porque no hay ningún significado. Pero es ahí donde Dios también puede intervenir, como lo contaba la doctora. Y nos está diciendo Hildegarda que cuando llegamos a ese punto cero, si bien es una situación desesperada, sin esperanza, puede ser también una situación óptima. En cuanto que ya el alma, la criatura, no teniendo en nada en qué apoyarse, se puede apoyar solo en Dios y clamar a Dios. Es ya ¿qué digo yo? Es un grito, como lo dijo la doctora, es desgarrador. A esta hora hay mucha gente deprimida y nos están oyendo. Y dicen, para mí no hay nada, es que se me cierran todas las puertas, es que no hay posibilidad de nada. No ansíes nada, ansía solo a Dios. Porque es buscar el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. Nosotros buscamos los milagros de Dios, pero no buscamos al Dios de los milagros. Y ahí es donde está nuestro error. Sí, exactamente es así, padre. Y que cuando nosotros asumimos este rol de víctima, porque ese es el papel que hacemos nosotros, estamos sumidos en una tristeza o en una ansiedad, y lo único que hacemos es decirnos, todo lo peor me pasa a mí. Entonces, el asumir ese rol de víctima y no reconocer que nosotros nos metimos ahí solitos, y que por nosotros es que estamos en esa situación,
que estamos en el pecado, y porque aparte de todo la desesperación es un pecado grave en contra del Espíritu Santo, porque no volcamos nuestra mirada a Dios. Entonces es allí donde tenemos que mover estas potencias del alma, de la memoria, el entendimiento y la voluntad, siempre ¿para qué? Para alinearlo hacia el camino de Dios, ¿no? Hacia la voluntad de Dios. Y es por esto que yo traje acá un manual práctico para el manejo de la ansiedad, un cuadrito. Sí, ahí está proyectado. ¿Ah? Sí. Bueno, entonces aquí vamos a poner una situación de estrés. Esto es una situación compleja. Esto se trata de una persona que recibe el diagnóstico de cáncer. Entonces aquí desde la parte práctica vamos a empezar a mirar cómo podemos mover estas potencias del alma hacia la voluntad de Dios para que podamos salir de la ansiedad. Obviamente una situación muy difícil es recibir el diagnóstico de cáncer. Siempre vamos a sentir miedo, temor. Es normal. Somos seres humanos y vamos a sentir todo esto. Pero por lo tanto, esto que le he llamado yo también examen de conciencia, al que recomiendo que lo hagan todos los días a las personas que están sufriendo de ansiedad, inclusive de depresión, y entonces lo coloquen con un cuadrito que se llama situación de estrés. Allí nosotros vamos a identificar primero cuál es la emoción, es decir, me diagnosticaron esto, qué emoción estoy sintiendo. Hay personas que les cuesta mucho identificar la emoción que sienten, pero esto es una habilidad que se puede desarrollar, es decir, podemos adquirir la destreza de saber, a medida que lo vamos poniendo en práctica, de saber qué estamos sintiendo. Yo coloqué acá angustia, miedo, pánico, es decir, me diagnosticaron cáncer y siento eso, angustia, miedo, pánico. Entonces, en el otro cuadrito hay que colocar cuáles son los pensamientos que me derivan de esa situación de estrés. Es decir, me dieron este diagnóstico, cuáles son los pensamientos que me vienen a la cabeza. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque en los pensamientos nosotros vamos a poder identificar si estos pensamientos se basan en la fe, la esperanza y la caridad, porque ya dijimos anteriormente, en la charla anterior, que la ausencia de las virtudes teologales, que es la fe, la esperanza y la caridad, es la que lleva a la persona a la ansiedad. Entonces esta persona coloca esto. Mi madre murió de cáncer. Yo voy a morir igual o peor. Con mucho dolor y sufrimiento, aquí ya no hay nada que se pueda hacer. O sea, este tipo de pensamiento no es un pensamiento ni hacia la fe, ni hacia la esperanza, ni hacia la caridad. No hay nada que hacer. Es hacia la desesperación. Cuando una persona piensa de esta manera, incluso en pensamientos negativos pequeños del día a día. Por ejemplo, no, yo mañana tengo que presentar un examen, no, es que yo no lo voy a aprobar. O sea, ya esos pensamientos llevan a la persona a la desesperación y por lo tanto a la ansiedad. Por lo tanto, el vicio a combatir aquí, que es lo que vamos a colocar en esta parte de la tabla, va a ser la desesperación. Y nos dice Santa Hildegarda que la virtud contraria para erradicar el vicio de la desesperación es la esperanza. Por lo tanto, nuestro papel va a ser emplear la esperanza, practicar la virtud de la esperanza. Entonces, para que los oyentes asimilen bien. Me viene el pánico o el miedo, etcétera, por la noticia, ¿no? Y entonces, de inmediato me viene la desesperación. Me voy a morir y quién sabe cómo voy a morir. Pero eso lo podemos sustituir, dice Santa Hildegarda, por la esperanza. Es decir, voy a luchar con la gracia de Dios. Exactamente. Esto me hace acordar de un famoso ciclista, Armstrong, quien ganó 6 vueltas, Tour de Francia. Claro que los perdió todos porque después comprobaron que se dopaba, o era un tipo de doping un poco particular que era transfusiones de sangre y no sé qué. Pero a él le anunciaron cáncer. Y en lugar de desesperarse, se dedicó a hacer más deporte, y a fuerza de hacer deporte, venció el cáncer. Entonces, ¿qué secreto que nos da Hildegarda? Tenemos que de inmediato salir de nosotros mismos, no quedarnos ahí en esa zona de lamento, de tristeza y de depresión. Exactamente, padre. Y aquí lo que he llamado actos de amor para sanar, que es como un programa, esto le he llamado actos de amor porque el amor es la fuerza más grande, Dios es amor y el amor de Dios nos sana. Entonces nosotros hemos sido creados por amor y para amar, para ser amados. Por lo tanto, como hemos sido creados y la fuerza que sostiene todo el universo es el amor de Dios,
y la que nos sostiene a nosotros también es Él, nosotros tenemos que acudir a los actos de amor para que nosotros podamos sanar, y a través de esos actos de amor vamos a poder ejercer estas virtudes como lo es la esperanza. Entonces, un ejemplo de esto, continuando con el ejemplo del diagnóstico de cáncer, y en este ejemplo, este acto de amor representa cómo nosotros podemos mover la potencia del alma, de la memoria, hacia la esperanza. Y en este caso sería: decido llenar mi memoria viendo actos milagrosos de sanación de Dios y confiar en la voluntad de Él, porque en Él siempre existe la máxima esperanza. Es decir, yo empiezo, o bien sea, a recordar los actos de milagro, de sanación en mi propia familia, en mí mismo en el pasado, o incluso en familiares cercanos, en amigos, o incluso en testimonios que estén dando las personas por internet de cómo Dios le sanó. Y así, de esa manera, mi memoria empieza a rememorar y a recordar cómo está Dios presente en la vida de cada uno de nosotros y cómo a través de Él podemos conseguir esa esperanza. Así, de esta manera es que empezamos a mover esta potencia del alma, de la memoria, hacia la esperanza, que es Dios, ¿no? Entonces, aquí en la segunda hilera he colocado un ejemplo de cómo nosotros podemos empezar a cambiar esta situación de estrés ante un diagnóstico de cáncer por actos de amor y moviendo el entendimiento hacia la voluntad de Dios. No quedarse en lo negativo, sino siempre buscar lo positivo. Exactamente, sí. Siempre buscar lo positivo, porque en las cosas buenas está Dios, en lo malo está el demonio. Entonces, si nosotros nos dejamos caer en desesperación, estamos haciéndole caso al demonio. Pero, a ver, yo me permitiría complementar. Es que Dios no creó la enfermedad, ni Dios permite la enfermedad. Dios la permite por las causas segundas, pero no es que la provoque. Esa es otra equivocación. Dios me enfermó. Algunos llegan a decir eso, o le echan la culpa a Dios. No, la enfermedad es efecto del pecado, y el pecado es consecuencia del demonio. Entonces, el demonio, ¿qué es lo que hace? Me desespera más, y al desesperarme más, los procesos se aceleran también. Entonces, aquí, si no entiendo mal, no hay que darle espacio absolutamente a esta acción de desesperación. Hay que salir a hacer obras de caridad, por ejemplo, digo yo, ¿no? Y pensar que Dios, o sea, el diablo dice, ya no hay nada que hacer, te mueres, pero Dios quiere sanar. Pero el mejor modo de sanar no es encerrarme con mi imaginación, que es la loca de la casa, y que me va a acelerar este síndrome no. Mientras que tengo que, en lo posible, siempre pidiendo la gracia de Dios, lógicamente, salir, no quedarme encerrado, ¿no? Esto me parece que es muy importante. Claro que sí. Acá, de hecho, empezamos a cambiar la desesperación y así movemos la potencia del alma, del entendimiento hacia la voluntad de Dios. Y yo diría, en lugar de caer en la desesperación, reconozco que mi sufrimiento tiene un valor redentor si lo uno a la cruz de Cristo. Es decir, ya yo, como he estudiado el Evangelio, como he estudiado la doctrina de la Iglesia, sé que el sufrimiento humano tiene un valor redentor cuando nosotros lo unimos a la cruz de Cristo. De esta manera, ese entendimiento nos va a ayudar a empezar a salir y a ver esta situación de dificultad, como es el diagnóstico de una enfermedad de esta, hacia lo que es la esperanza. Porque puedo utilizar, y de hecho esto es otro acto de amor, puedo utilizar mis dolores y mis sufrimientos, entregárselos a Jesucristo para que Él pueda redimir y pueda tener ese propósito redentor en otras almas. Como quien dice, liberar la acción de Dios. O sea, si yo estoy encerrado en mí mismo, o sea, me deprimo y me muero. Si yo salgo, entonces es como un acto de, un clamor, pero al mismo tiempo de entrega, ¿no es cierto? A ese respecto hay una obra, un libro de Alessandro Pronzato que se llama El desierto. Y es lo mismo. Vamos a suponer que te toman en un helicóptero y te llevan al desierto del Sahara. Baja el helicóptero, te deposita ahí y se va. Y entonces,
¿Qué es vivir un cáncer? Es vivir el desierto. Es decir, no sé para dónde coger. Si creo unas huellas para regresar, las huellas desaparecen por la brisa. Si de repente se desata una tempestad en el desierto, viene la arena y crea una duna y yo quedo ahí dentro para siempre. No hay señal de celular. Las tarjetas de crédito y débito no sirven para nada. Quiere decir que quedo en la absoluta inopia. No sé si puedo morir por el calor del desierto o el frío terrible del desierto en la noche. No sé si es mejor dormir dentro de una carpa porque allí me ahogo, o morir afuera, dormir afuera, esperando que no me muerda una serpiente, un escorpión o las alimañas del desierto. Y entonces no hay nada, más aún las cosas que yo tengo me estorban, no me sirven. Y entonces ya no tengo a nada ni a nadie, no tengo influencias, no tengo abogados, no tengo nada. Lo único que puedo esperar es el milagro. Y eso pasa con quien está desahuciado con cáncer. Aquí tengo un médico que tiene programa en Radio María y lo desahuciaron hace 2 años y está vivo. Pero es un hombre de una fe increíble. Y entonces, en esa situación, en esa postración, ya mi oración ya no es la oracioncita tibia y mediocre que yo hago. Ya no es salir corriendo del tabernáculo por los afanes del mundo. Ya mi oración es un clamor. Pero notemos el texto de Oseas. La llevaré al desierto. Y allá en el desierto ya no dirá más Baal mío, sino Dios mío. Es decir, se caen todos los ídolos. Y aquí o realmente Dios es Dios, o aquí todo fue una ilusión. Y entonces ya la oración no es una plegaria, no es un susurro, no es un murmullo, es un clamor. Pero es un clamor que nace desde lo más profundo del ser, porque ya no es gritar ni siquiera, es que casi no puedo ni hablar, es desde el plexo solar sale ese clamor y esperar el milagro de Dios. Y es ahí cuando normalmente Dios se hace vivo en la persona. Pero la persona tiene que arriesgarse a esperarlo todo de Dios. Y nada de sí mismo, ni siquiera de la medicina o estas cosas. No sé si este ejemplo del desierto valga para la depresión. Claro que sí, padre. Sí, es que me hizo recordar ese momento que yo viví, como ese grito desgarrador que yo daba todas las noches con el rosario en la mano, o sea... Que ya no es una especulación, no, es una necesidad, es como algo que muerde desde adentro, ¿no? Exactamente. Y acá nosotros cuando empezamos ya a cambiar nuestra manera de ver las cosas y empezamos a ver las realidades de la vida como las ve Dios, que esto lo hacemos a través de la fe, obviamente, esa es la virtud teologal por la cual Dios nos enseña a ver las cosas como Él las ve. Empezamos entonces ya, nuestras emociones empiezan a cambiar, porque cuando cambian nuestros pensamientos, cuando empieza a cambiar ese entendimiento alineado a la voluntad de Dios, vamos a empezar a experimentar una paz, porque tenemos de hecho la certeza de que la muerte no es el final, sino es el paso a la vida eterna. Ok. Exactamente, estamos en el mismo ejemplo del caso del cáncer, ¿no? Hay que reevaluar también el concepto de la muerte. Exactamente, y esto aquí pongo sí, de porque ejemplo. Una de las cosas que más enferma es el pensar que me voy a morir, que me voy a disolver, que no va a quedar nada de mí. Y yo tengo en mi instinto el deseo de vivir. Ahora, si el instinto me dice que quiero vivir, entonces me doy la posibilidad de creer en el más allá, que hay una realidad que va más allá, y eso me baja los niveles de estrés, ¿o no? Claro que sí, cuando nosotros tenemos la certeza, porque de ahí viene la esperanza es la resurrección de Jesucristo, de que nosotros sabemos que la muerte no es el final,
sino que es un paso para que nosotros podamos reencontrarnos con Dios, porque sabemos que hicimos las obras necesarias para que eso suceda y para conseguir la salvación del alma. Es así entonces que nuestros pensamientos empiezan a cambiar y entonces podemos decir, bueno, tengo la certeza de que si la voluntad de Dios no es que yo permanezca en esta tierra, me encontraré con Él y pasaré a la eternidad. Y aquí se me viene el ejemplo de este beato de Carlo Acutis, ¿no? Como cuando él recibe ese diagnóstico, como él ofrece su sufrimiento a Jesucristo y como él sabía, tenía esa esperanza de que él se iba a encontrar. O sea, que la muerte no era el final para él, sino que se iba a encontrar con Dios. Entonces, estos ejemplos de estos santos, de estos que también están ya por canonización, es un ejemplo y un testimonio de lo que es el amor de Dios. Y entonces, si continuamos con esta, aquí estamos moviendo esta potencia del entendimiento, que es la que nos lleva a buscar la verdad, que ya sabemos que la verdad es Jesucristo. La enfermedad entonces no es un castigo, sino una llamada a confiar más en Dios y abandonarme en su voluntad. Porque finalmente somos muy orgullosos, muy vanidosos, muy soberbios. Los hombres, ¿no?, de negocios, el comerciante, el profesional, Dios nos sobra, ¿no? Eso de ir a un templo o comulgar, eso es de señoras, ¿no? Pero cuando nos toca la enfermedad, alguien decía que somos como los pececillos en un acuario. En un gran acuario los pececillos todos se evitan unos a otros. No es que yo soy el pez martillo, yo soy el pez espada, es que todos se evitan, hay un movimiento de evitarse. Pero cuando falta el oxígeno en el agua, todos ponen la boquita afuera. Y la boquita es igual para todos. Entonces, es mejor adoptar en la vida una actitud humilde, no sentir que nos sobra Dios, porque hay algunos que se las dan de mucho café con leche, ¿no? Me sobra Dios, esa vaina de Dios, así me dijo un yupicito por ahí. No me venga con esas vainas de Dios, hábleme de negocios. Pero bueno, somos católicos, ateos en tierra, pero basta que haya una emergencia en vuelo. En fin, pero la enfermedad, en ese sentido, entiendo perfectamente ahora, como muchas veces es una medicina también para la vanidad, para el orgullo, para la soberbia, porque ahí nos damos cuenta, ¿no? Y algún místico decía que cuando nos creemos tan buenos, las agonías son largas, porque es que la bondad es la bondad de Dios, y hasta tanto no necesitemos de Dios visceralmente, no va a haber una acción de Dios, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va la cosa. Sí, Qué riqueza la Hildegarda, ver estas cosas, ¿no? Es increíble. Exactamente. Acá, de hecho, podemos decir como acto de amor, alineando la potencia del entendimiento, doy testimonio de la bondad de Dios incluso en medio del dolor, animando a los demás a confiar en Él. O sea, Dios quiere que nosotros nos convirtamos, de hecho, en testimonio de su amor y de cómo estas personas, aún en medio de situaciones muy, muy difíciles, siempre mantuvieron una esperanza y una sonrisa, porque Dios está con ellos, ¿no? Entonces, esto es otro ejemplo de cómo nosotros podemos alinear el entendimiento. ¿Y cómo podemos hacer para alinear la voluntad, que es la que nos lleva a actuar? Decido decir con convicción cada día, Señor, acepto esta prueba y me entrego a ti. Confío en que tú me sostienes. Allí esto es una decisión. Todos los días me voy a pronunciar esto. Pero atentos. Cuando yo digo con la voluntad, no es con los sentimientos. A ver. Cuando yo me siento enfermo o en pánico o deprimido, mis sentimientos claman, gritan, se agitan. Porque tengo en mí el instinto de conservación, no hay nada que hacer. Pero aquí nos dice la voluntad. Es decir, yo debo decirle, Señor, yo sé que me voy a retorcer, voy a gritar, voy a hacer quién sabe qué cosa, pero con mi voluntad confío en ti, me abandono a ti. Con mi voluntad. Y sé que tú eres Dios. Y sé que tú me amas. Y sé que tú no permaneces indiferente. Con la voluntad, no te asustes si con los sentimientos
experimenta rebeldía o miedo o lo que sea. Hay que hacerlo con la voluntad, ¿no? O sea, es lo que decía Teresita del Niño Jesús. Querer, querer. Que ni siquiera es poder. Nada, no se preocupen. Porque somos humanos. Pero es querer, querer. Es decir, con mi voluntad quiero, Señor, confiar en ti. Sí, exactamente. Y de hecho aquí estas emociones, porque esto es normal, sentir estas emociones de miedo. Ajá. Claro. Yo estoy sintiendo miedo, pero no quiero quedarme en él. Señor, ayúdame a ver esta situación con tus ojos. O sea, allí estoy siguiendo las huellas de Dios y sigo ahí aferrada a Dios para que Dios me ayude a salir de esta situación. Y en cuanto a los pensamientos, sí, estoy pensando lo peor. Nosotros recibimos estos diagnósticos y empezamos a llenarnos de esos pensamientos. Pero yo elijo confiar en Dios. Aquí fíjense cómo la confianza en Dios es clave. Y es yo elijo a través de la voluntad confiar en Dios. Entonces aquí podemos continuar combatiendo este vicio de la desesperación. Jesús venció la muerte y en Él yo tengo vida. Es decir, si Él venció la muerte, si Él resucitó, es porque la muerte no es el final, porque después de la muerte yo tengo la oportunidad de encontrarme con Él y porque Jesucristo es la máxima esperanza. Entonces ahí seguimos encaminando esta voluntad hacia la esperanza. Pero, no sé, doctora, si esto es así, ¿por qué esperar a enfermarnos? Me explico. Deberíamos hacer pequeños actos de confianza en el Señor todos los días. Y eso es lo difícil. Porque en el mundo de hoy estamos pegados del YouTube a ver qué dijo Trump, si Putin aceptó el diálogo, todo lo que se está diciendo, porque es que estamos asaltados por fake news, cantidad de cosas. Y me atengo siempre a lo del mundo y no me pierdo el noticiero todos los días. Pero mundo. Y me rijo por la bolsa y entonces hoy hay pánico porque se cayó el Dow Jones, como está caído. Y entonces todo se acabó. Mejor dicho, es que a mí me ha pasado, o sea, confieso ese pecado. Me dejo saturar de YouTube y mi vida se amarga, absolutamente. Entonces, atrevámonos a pensar y créanme que no es salirme de la realidad. Señor, tú existes. Entonces, yo quiero mirar las cosas desde otro ángulo. No quiero decir que no se den las cosas y que me encierre o como la avestruz meta la cabeza en la arena. Pero quiero confiar en ti. Quiero moverme desde ti, ¿no? Pero no esperen a que sea en el momento del cáncer, sino desde antes. El manejo del dinero, por ejemplo. Yo sé que tú eres providente si lo dices en el Evangelio. A cada día le basta su afán. Ni un cabello de vuestra cabeza se caerá sin mi consentimiento. ¿Qué padre hay que si un hijo le pide un pan le va a dar una piedra? O que si le pide un pescado le va a dar un escorpión. Entonces, tú eres mi padre y yo quiero confiar en ti. Entonces yo sé que tú provees de las cosas positivísimas que me ha regalado Radio María en 30 años. A las malas o a las buenas, es confiar en Él, en el Señor. Y aquí hay exigencias todos los días. Pero Él me ha enseñado, ha sido risible, por ejemplo, es mi experiencia. A veces me siento tentado porque aquí llegan parientes, amigos, miren, no, pero metan una plata en acciones, o compre el Bitcoin, o invierta en esto, o invierta. Y yo de desobediente por ahí lo he hecho. Y se ha perdido alguna plata. El Señor me tira las orejas y me dice, la Virgen, ya me lo ha hecho varias veces. Soy yo el que administro esto. ¿Por qué no me crees? No, o sea, ya es una blasfemia buscar en otro lado lo que no debo encontrar. Aquí sí. Y yo reto, saliéndome un poquito del tema, a todas las propuestas económicas que hay hoy en el mundo para ganar dinero, las comparo con Radio María. En 30 años hice la cuenta, con
análisis contable, en esta radio, por nuestras manos han pasado 55 mil millones de pesos. Y yo digo, ¿a qué hora, cómo y cuándo? Es totalmente inexplicable. Algunos dicen que nos mandan pepitas de oro por allá de Europa y que no. Nada, nada. Todo se paga. Y entonces, aquí solo la divina providencia. Y el Señor va respondiendo. Si nos acostumbramos a lo largo de la vida a este estilo de vida, como se acostumbró San Francisco de Asís, o como se acostumbró Madre Teresa de Calcuta, o Madre Esperanza, o la madre de EWTN, Madre Angélica, y ahí venía todo, es apasionante la vida. E incluso me sano sin enfermarme. No sé, esa perspectiva, doctora, ¿cuál es su opinión? Claro que sí, muy, muy realista, ¿no? Porque nosotros nos dejamos tentar y es ahí donde desobedecemos a Dios y en la desobediencia nos anclamos al pecado y de ahí viene la ansiedad, de ahí viene el sufrimiento y de ahí viene todo lo que nos pasa. Exactamente. Sí, entonces un ejemplo de un acto de amor moviendo la voluntad sería: Señor, te entrego mi dolor y mi miedo por los que sufren más que yo. Úsalos para su bien. Ahí estamos haciendo un acto de amor, un acto de caridad. Entonces ya esos pensamientos negativos de la desesperación empiezan a moverse hacia la voluntad de Dios. Y aquí, como dice primero de Juan en el capítulo 4, versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Muchas veces Dios nos somete a situaciones para que purifiquemos nuestra capacidad de amar, para que echemos fuera el temor y confiemos en Él. Entonces, esto es algo que yo le invito a las personas a que lo hagan, o sea, a que se aferren a este examen de conciencia. Este examen de conciencia es vital. Si una persona es propensa a la ansiedad, es bueno que haga todos los días, anote las situaciones de dificultad que está pasando y las que le lleva a tener ansiedad y empiece a mover esas potencias del alma hacia la voluntad de Dios. Verán los resultados porque Dios siempre está allí con nosotros, ¿no? Y bueno, Padre, no sé si hablamos de los alimentos y los remedios que nos recomienda Santa Hildegarda para la ansiedad. Lo que sucede es que ya el tiempo se nos está agotando y vamos a dejar esa expectativa. Vamos a hablar ya en la próxima audición de los remedios para sanar la ansiedad. Y por ahí les dejo una pistica. Y ahora que estamos en Cuaresma, hay una medicina muy buena para superarla. Actos de amor. Muchos actos de amor. Usted dice, es que estoy en la Imusa, no tengo un centavo, por no decir en la olla. Bueno, si tiene 10 pesos, regale un peso. Así sea un peso. Los actos de amor también son medicinas extraordinarias, nos dirá Hildegarda de Bingen. Lo que sucede es que el tiempo se nos ha ido en un abrir y cerrar de ojos. Pero lo importante es, y eso lo vamos a hacer en la próxima audición, estar atentos a los remedios que nos va a regalar Santa Hildegarda de Bingen. Doctora, muchísimas gracias, muy amable por su presencia esta tarde. De verdad, muchas gracias, Padre, por su Radio invitación. María. Y muchas gracias a todos los hermanos que nos están acompañando en la radio, en las aplicaciones, en YouTube. No olviden darle a la campanita y suscribirse, porque esto nos impulsa a la radio. ¿Y de qué manera? Y si eso lo decimos en todos los espacios, o lo dicen en la televisión y toda esta cantidad de iniciativas de comunicación, ahora un mejor modo de difusión para usted que está en España, en México, en Estados Unidos, donde esté, es suscribirse, tocar la campanita, y entonces va a tener más información de parte de Radio María. Doctora Katiuska, buenas tardes, muchas gracias. Igualmente, Padre, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. En la Sagrada Eucaristía, Jesucristo se nos da en prenda de salvación.